Buenos días, seguimos con nuestra ronda de entrevistas a expertos, consultores, fabricantes del sector del RFID, de la biometría y de los sistemas de GPS industriales para nuestro canal de televisión por suscripción idtechspain.tv. En esta ocasión estamos en Sant Quirze del Vallès con Jordi Baeta, director comercial de Avery Dennison. Buenos días, Jordi. Buenos días. ¿Qué tal? Antes que nada me gustaría que nos explicaras un poco qué es Avery Dennison, a qué os dedicáis, qué hacéis. Sitúanos un poco tu empresa. Bueno, Avery Dennison es una empresa de origen americano, con varias divisiones en diferentes actividades, pero centradas en todo lo que es el mundo del autoadhesivo. Los orígenes se remontan al año 35, cuando el señor Stan Avery inventó la etiqueta autoadhesiva, y a partir de ahí se ha ido creciendo, llegando a ser un grupo multinacional. Estamos en el Fortune 500 de las empresas más importantes. Tenemos un nivel de facturación del 2006 del orden de 5,6 billones de dólares y vinimos a ser unos 30.000 empleados en todo el mundo en 86 países. Esto te da un poco la idea de la dimensión, y concretamente en la división en la que estamos ahora nos dedicamos a todo lo que son los productos y la tecnología que nos facilita la identificación y el etiquetado de productos en general en la industria y en la distribución. Sí, porque tú exactamente eres director comercial de la división de sistemas de impresión y RFID. Háblame un poquito más en profundidad de a qué se dedica tu división. La central está aquí en Sant Quirze, en Barcelona. En el grupo de trabajo que estamos tenemos dos actividades. Una es toda la fabricación de etiquetado de todo tipo, pues desde lo que sería una etiqueta adhesiva para poner una caja de cartón, hasta lo que podría ser pues el etiquetado textil en prenda, lo que sería una etiqueta tejida, un ticket de precio. Y en ese sentido tenemos una estructura básicamente para el sector textil que nos permite abastecer a todos los fabricantes que tienen deslocalizada la industria por Asia, Norte de África, y tenemos producción local en cada uno de esos países. Paralelamente tenemos toda una serie de tecnología que lo que nos permite es utilizar estas etiquetas para codificarlas con códigos de barras, información variable, y con la tecnología que habíamos introducido desde hace unos años, que es la identificación por radiofrecuencia RFID. Porque efectivamente, para situar a nuestra audiencia, vosotros venís de la impresión de etiquetas. Sería, digamos, el origen del negocio. Sí. Y entonces estas empresas, o en vuestro caso, ahora ya no solo os dedicáis a eso, sino también a lo que es, por así decirlo, la gestión de esas etiquetas, es decir, los portales o los arcos para identificar las etiquetas, ¿o no? ¿O vosotros os quedáis en la impresión de las etiquetas? Nosotros, en lo que es concretamente RFID, tenemos tres grandes líneas de actividad. Por un lado, nos dedicamos a lo que es la fabricación de lo que sería el inlay, la etiqueta, lo que sería la antena y el chip colocado, que esto es producido por una de nuestras divisiones. Por otra parte, nos dedicamos a la fabricación de la etiqueta, tanto adhesiva como de cartulina, ya lista para utilizar. Y finalmente hay una tercera actividad, que es la fabricación de impresoras que nos permiten etiquetar y codificar el chip al mismo tiempo que estamos imprimiendo la parte variable. En la parte de lectores no fabricamos ningún producto. Lo que sí que tenemos es acuerdos de colaboración mutua con algunos de los fabricantes, en primer lugar, para desarrollar los inlays y las antenas acorde con la tecnología de lectura y facilitar a los fabricantes de lectores el conocimiento de la parte del inlay para que la lectura también sea correcta. El inlay sería, digamos, la antena, lo que es el emisor de señal. Lo que llamamos el inlay... enséñalo si quieres a cámara. Lo que llamamos el inlay sería un compuesto, sería como una pequeña etiqueta autoadhesiva compuesta de una antena en aluminio, en cobre,
y un pequeño chip de silicio colocado precisamente en el sitio exacto para que eso funcione. Ese inlay luego en una segunda fase se procesa y se inserta ya sea en una etiqueta adhesiva o en una etiqueta cartulina. Y se hace todo el control de calidad para garantizar que en el proceso de fabricación no se ha dañado ni el chip ni la antena, y es un 100% fiable. Vale, o sea que lo que es el RFID es el inlay. Esto Exacto. Es un código de barra normal. Eso sería una etiqueta tradicional adhesiva o de cartulina. Nosotros lo que hacemos es insertamos ese inlay RFID que nos permitirá a posteriori identificar el producto, ya sea por métodos tradicionales con el código de barras o con un lector RFID especializado que nos permitirá hacer las lecturas sin un enlace visual con el producto y a nivel de agrupaciones. Entonces, vosotros simplemente os dedicáis a la fabricación de, por una parte, de las etiquetas y por otra parte, las máquinas, o también hacéis toda la consultoría al cliente. ¿Cuál es un poco por así decirlo, la distribución comercial, el sistema de distribución comercial que tenéis para vuestros productos? Entonces, nosotros como fabricantes tenemos actividad de fabricación en esas dos áreas, en la parte de etiqueta inlay y en la parte de impresoras. Ahora bien, cuando afrontamos un proyecto, y sobre todo en la fase inicial que tenemos de implantación de tecnología, muchas veces tenemos que entrar en campos donde probablemente en un futuro pues no estaremos tan ubicados, como sería la parte de consultoría, la asesoría al cliente, incluso la formación y la integración de todo el proyecto. Entonces, depende de la complejidad del proyecto y depende del perfil del cliente. Abordamos los proyectos haciendo partenariado con otros socios tecnológicos que nos permiten cubrir las diferentes fases del proyecto. Y nuevamente acostumbramos, en función de las necesidades del cliente, repito, pero a liderar el proyecto y coordinar el proyecto en este sentido. Esos partners en la parte de consultoría, para todos los televidentes que en un momento dado puedan tener un interés en un proyecto de estos, ¿son consultoras de negocio tradicionales o son consultoras en telecomunicaciones? ¿Cuál es el tipo de partner en la parte más de consultoría, asesoría al cliente? Sí. Bueno, pues oye, porque supongo que hay que hacer un análisis en profundidad de las necesidades del cliente, de los mecanismos de funcionamiento, de los procesos de negocio, y luego se aporta una solución, supongo, conjuntamente con vosotros. Exacto. Pero ese primer análisis, ese primer encuentro con el cliente, ¿quién la suele hacer en vuestro caso? Normalmente es un consultor de negocio. A veces nosotros, un poco por la experiencia, trasladamos la experiencia a otros clientes que han implantado la tecnología para más o menos identificar posibles beneficios que podemos aportar en otras situaciones. Pero normalmente aquí siempre aparece la figura del consultor de negocios, que es el que va a analizar todos los procesos en concreto de ese cliente y va a ver en dónde se pueden producir beneficios e intentar cuantificarlos para ver la viabilidad del proyecto. En ese sentido sí que es cierto que muchas de estas consultorías, de las tradicionales, pues IBM o OutSystems, etcétera, y en muchos casos ya han desarrollado una línea con consultores ya especializados en temas de RFID, con lo cual pueden identificar mejor estas necesidades. ¿Y la idea vuestra es dirigiros o llegar a crear una división o un departamento específicamente dedicado a consultoría, o no? ¿O esa no es un poco la idea? La idea, vosotros sois fabricantes, exacto, en todo caso ayudáis un poco al consultor de negocio a definir los proyectos. Exacto, lo que pasa es que sí que es cierto que como fabricantes tenemos una necesidad de llegar al mercado, y en esta fase inicial de implantación de tecnología, muchas veces nos hemos encontrado con lagunas en cuanto a oferta de proveedores y hemos tenido que asumir otros roles de los que son realmente estratégicos para nosotros. Y en ese sentido hemos hecho trabajos de preconsultoría, de integración, hasta encontrar los partners adecuados para afrontar los proyectos. Bien, vamos a centrarnos, luego entraremos más en profundidad en la parte de partners, que nos interesa mucho porque entre nuestra audiencia hay una importante cantidad de partners posibles integradores de software, por ejemplo de sistemas de ERP, sistemas de gestión de almacenes, que seguro que están interesados en ver un poco qué tipo de colaboración pueden tener con vosotros. Me gustaría centrarme más en la parte de producto, en la parte de la funcionalidad que tiene vuestro producto. En primer lugar, me gustaría preguntarte ¿qué tipo de proyectos se están haciendo más con vuestros productos ahora mismo?
Sí. Es decir, gestión de almacenes, gestión de productos de consumo, digamos, finales. Y luego, a continuación, me gustaría también que me comentaras qué sectores industriales, y dentro de los sectores concretamente qué ramas, están abordando ahora mismo más proyectos con vuestros productos, que es lo que tú conocerás. Mira, yo te clasificaría un poco los proyectos según naturaleza, ¿no? Como identificación automática de producto, y centrándome en lo que es RFID, en lo que es el etiquetado inteligente. Hay aplicaciones de RFID donde no interviene la etiqueta. Por ejemplo, la identificación de animales con chips insertados, etcétera, ¿no? Yo, en principio... Ahí vosotros no entráis. No entramos. Solo en las etiquetas. Exacto. Nosotros extrapolamos el concepto RFID en lo que es el etiquetado clásico. Que en el fondo es para cosas. Exacto. Es para cosas, pero se centra en soluciones normalmente que el elemento de identificación no es reutilizado, en la mayoría de los casos, es de bajo coste y es de aplicación masiva. Esta es nuestra estrategia. Entonces, en ese sentido, hay dos grandes grupos de aplicaciones. Una son las identificaciones de unidades logísticas o de expedición, ya sean cajas, ya sean pallets. Ahí hay unas cuantas iniciativas, básicamente en el sector de gran distribución, un poco siguiendo la onda de los proyectos que se han arrancado en Estados Unidos con Walmart y en Europa con Metro y Tesco. Y luego hay toda una gama de proyectos que se centran en la identificación unitaria de producto. Ahí, en estos momentos, los mercados que están activos y atentes son menores. Yo lo centraría prácticamente en la parte textil, por la gestión de cadena de suministro y la gestión de tienda, gestión de inventarios, por ejemplo. Y en farmacia también hay una iniciativa bastante interesante, ahí más orientada, más que a la identificación de producto, a la identificación de autenticidad de producto, lo que es lucha contra las falsificaciones. Y luego hay toda una serie de nuevas aplicaciones que han ido saliendo, por ejemplo en entornos hospitalarios, de que van desde la identificación de pacientes, identificación de muestras para analítica y identificación de equipos y trazabilidad de los equipos, equipos hospitalarios en un centro hospitalario. Para mantenimiento de los mismos. Mantenimiento, localización, normalmente son equipos costosos que tienen mucha movilidad dentro del centro y que necesitan a veces pues con urgencia ser identificados dentro de lo que son el edificio del propio hospital, ¿no? Vosotros ahora mismo estáis trabajando mucho con el sector textil en España. Digamos, ¿cuál es el sector, si pudieras hacer un porcentaje, una repartición de la tarta, qué sectores, qué repartición sería ahora mismo? El cuadro actual, y luego te preguntaré por cuál crees que puede ser el cuadro a medio plazo. Actualmente, por volumen, el sector donde hay más implantación y más rapidez en los proyectos es el sector textil. En el sector textil son varias variables que hacen que eso sea así. Por un lugar, la logística es muy complicada. Estamos hablando de productos con mucha rotación. La mayoría de distribuidores textiles están pasando de trabajar 2-4 temporadas a pasar a trabajar con 12 colecciones por año. Quiere decir que la vida del producto es muy corta. Hay mucha variedad de producto, calidad, color, modelo, tallas, y eso hace complejo la distribución de esos productos. Por otra parte, tenemos que el valor medio del producto textil es de media superior a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en gran consumo, lo que sería un supermercado, lo cual nos permite afrontar un nivel de costes en cuanto al etiquetado algo superior que en otros sectores. Es por eso que ahí es el sector que con diferencia está arrancando con más fuerza la implantación del RFID. Vosotros vendéis impresoras y hacéis etiquetas, sí. ¿Vale? Me gustaría que me diferenciaras, porque en un principio, por lógica, dices, bueno, pues me compro la impresora y me imprimo mis etiquetas, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuál es la barrera o cuál es la diferencia entre una línea de negocio y otra? Es decir, porque en teoría un cliente que compra una impresora se imprime sus propias etiquetas. Es un periodo de formación, exacto, supongo. Y por otra parte, vosotros hacéis las etiquetas. Sí.
¿Cuál es la diferencia? Explícame un poco esas dos líneas. Sí, digamos, te pondré dos ejemplos que identifican cada uno de los escenarios. Por ejemplo, en el caso de una etiqueta de expedición, la etiqueta que ponemos en un pallet, en una caja, contiene toda una serie de información variable que muchas veces no se conoce hasta el momento justo de hacer la expedición. Entonces, en ese caso, la solución más óptima para todos es que el cliente se imprima sus propias etiquetas con una etiqueta que previamente nosotros hemos fabricado, pues sin esa información variable. Hay otros casos, como puede ser en este caso el textil, desde que se ha deslocalizado la producción a productos como Norte de África y Asia, donde al cliente que está ubicado, por ejemplo, aquí en España, le interesa controlar la calidad y la información variable que va en esas etiquetas. En estos casos, nosotros tenemos centros de producción en cada uno de estos países y, mediante un sistema informático que nos notifica la información variable que hemos de poner en cada una de las etiquetas, fabricamos localmente las etiquetas y las dejamos listas para aplicar a la prenda en cada uno de los países y en cada uno de los productores que utilizan estas grandes marcas. En este caso, la información se conoce a priori cuando se lanza el pedido, y el hecho que nosotros hagamos el 100% toda la gestión de la información garantiza a esa marca que no va a haber errores en el marcado de precios, que luego los códigos de barras se leerán perfectamente en países donde a veces el nivel tecnológico de los fabricantes no está a la altura para poder garantizar esos parámetros. Bueno, sois vosotros un poco los que recomendáis al cliente en un momento dado que es lo más adecuado, supongo, ¿no? Exacto. Bien, es de todos conocidos que hay cierta legislación en materia de regulación de las frecuencias en la que emiten tanto las etiquetas como los receptores, que en teoría pues ha, por decirlo, espoleado la adopción de la tecnología RFID en ciertos sectores como el tema de la distribución. Coméntame un poco cómo está la legislación, coméntame un poco estas última, creo que es una cosa bastante reciente, bueno, desde enero de este año o algo así. Coméntame un poco el tema de la legislación, tú como fabricante, la legislación en Europa y en España, ¿cómo está el tema? De acuerdo. Mira, esta tecnología se basa en la lectura a distancia mediante ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético es un bien público y por lo tanto está regularizado localmente por las administraciones de cada país. En ese sentido, para no interferir con otros servicios, como puede ser la telefonía móvil, la televisión, etcétera. En ese sentido, de las dos grandes rangos de frecuencia en el que podemos operar en radiofrecuencia, en RFID, que es HF y UHF, el rango del UHF que se estaba intentando utilizar entraba en conflicto con otras frecuencias que estaban utilizadas en algunos países. Por suerte, y debido también a la gran importancia que han dado los países a esta tecnología, se ha hecho un esfuerzo regulador y se ha conseguido desde enero de este año que ese espacio radioeléctrico reserve una banda en UHF para poder trabajar esa tecnología. Sí que es cierto, y esto a veces induce a una cierta confusión, que ese estándar UHF generación 2, que es el que se está adoptando mundialmente, tiene ligeras diferencias en función del continente con el que estemos hablando. En Japón tenemos una frecuencia, en Estados Unidos tenemos otra frecuencia, en Europa tenemos otra frecuencia. Lo cual no quiere decir que no haya una posibilidad de lectura múltiple. Las etiquetas son las mismas. La etiqueta, o sea, que no hay que hacer una etiqueta para Japón y otra para España. Si va a un puerto de Japón o va a un puerto para España o francés. En absoluto. Es la misma etiqueta que se produce independientemente en Japón, en Estados Unidos o en España. Lo que sí que es cierto es que entonces los lectores localmente estarán adaptados a su legislación. Y vamos a tener lectores con frecuencia de trabajo distinta, ya sea si están en Japón, en Estados Unidos o en Europa. Es una situación similar a la que pasa con la telefonía móvil, donde pues tenemos los teléfonos tribanda, cuatribanda, que nos permiten con el mismo aparato trabajar en cualquiera de los países con diferentes frecuencias. Bien, mayoritariamente, no sé si antes me lo has especificado, creo que no has llegado a especificarme el porcentaje de sectores. Sí. ¿Me podías dar de sectores que ahora mismo están implementando tecnología? Un 60% distribución,
o un 30% textil. Hazme un poquito el mapa de porcentajes. Sí, el mapa es muy distinto si hablamos en términos de unidades y en términos de empresas implicadas. Si estamos hablando en términos de empresas, de compra de unidades, ¿te exacto, refieres? Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de unidades logísticas, normalmente los proyectos involucran a gran número de empresas, porque normalmente es, por ejemplo, el caso Walmart, tenemos un distribuidor que implica a varios de sus distribuidores, de sus fabricantes. Para unidades logísticas te refieres a palets, por ejemplo. Exacto. Vale. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso Walmart hizo un mandato y exigió, aparte de sus fabricantes, que le mandasen todos los pallets etiquetados con RFID. Eso quiere decir que el número de empresas involucradas en esos proyectos es muy elevado, pero por contra, como estamos etiquetando pallets, el volumen de tags que estamos produciendo en estos proyectos es menor. Claro. Hay otros casos, como por ejemplo en el caso de Marks & Spencer, que es un solo cliente, pero que está etiquetando sus prendas unitariamente con esos tags. En ese caso estamos hablando de una sola empresa, pero con un volumen de consumo de tags que puede estar pues del orden de 10 veces por encima de lo que podemos estar utilizando en un proyecto como el de Marks & Spencer. Entonces, si nos centramos por el número de tags utilizados, evidentemente textil y farmacia son los sectores donde de largo hay más actividad. En España actualmente. En España... Me refiero a España actualmente. O sea, sí, el mercado tuyo. Bueno, sí. España, Portugal, entiendo, es Iberia, exacto, ¿no? Iberia. En España y Portugal, si nos fijamos en el número de pilotos que se están llevando a cabo y que se están formalizando, la línea sigue siendo incluso más acentuada, en el sentido que en España no tenemos ningún gran distribuidor, que hasta la fecha haya impuesto ningún mandato en cuanto a etiquetado RFID, con lo cual el sector gran distribución está haciendo las pruebas para estar preparado para el momento adecuado, pero de momento no hay iniciativas sobre el mercado. Vale, entonces a medio plazo, y ya me has dado una pista con el sector de la gran distribución, ¿cuáles crees que son sectores? El textil lo aborda, lo está abordando, en fin, está adoptando la tecnología. ¿Qué sectores, quizá de gran distribución, crees que a medio plazo, 6 meses, un año, van a adoptar este tipo de tecnología y qué están esperando para hacerlo? Bueno, en gran distribución vamos a ver si alguno de las grandes distribuidoras del país se animan a entrar en la tecnología. Si no es así, veremos en gran distribución un crecimiento lento y veremos sencillamente aquellas empresas que, por su necesidad de ir al exterior, ya sea porque tengan a nivel europeo como a nivel de Estados Unidos, tengan necesidad de interrelacionarse con algún distribuidor que haya implantado esta tecnología. En su propia gestión hay algunos fabricantes que van a implantar esa tecnología para el control y la trazabilidad de productos en sus procesos productivos, pero en la distribución van a depender de sus interlocutores, distribuidores y operadores logísticos, y hasta que no haya una homogeneización por un mandato, yo creo que va a ser el catalizador, va a ser un desarrollo lento. Por otra parte, hay mercados mucho más verticales, como por ejemplo es el textil, donde normalmente se controla desde el punto de fabricación hasta el punto de venta, donde la implantación es mucho más fácil porque no hay que coordinar diferentes empresas, es diferentes departamentos de la misma empresa, y ahí sí que prevemos que el 2008 probablemente hay un despegue importante. Vale. La pregunta que yo me hago, que debe ser la pregunta del millón, es ¿por qué los Walmart, por no mencionar ningún nombre en concreto, los Walmart españoles no han adoptado esta tecnología? ¿Es una cuestión europea? ¿Es una cuestión que Walmart solo, digamos, es Estados Unidos y no es extrapolable aquí a España? ¿Es una cuestión de precios de las etiquetas? ¿Es una cuestión de puro conservadurismo a la hora de adoptar nuevas tecnologías? ¿Cuál crees tú que puede ser ese freno, esa barrera? Porque en un principio también estaba el tema de la legislación de las frecuencias, pero eso parece que está solventado. Sí. Desde tu punto de vista, la cosa es bueno, lo que cada uno piensa, ¿no? Lógicamente, lo mejor sería preguntárselo a ellos, ¿no? Pero porque es evidente que existe cierto freno, digamos, sí, ¿no? Sí.
Bueno, más que freno, lo que no hay es la iniciativa, yo diría. Freno no hay ninguno en estos momentos que sea sólido. Lo que sí que es cierto es que los distribuidores no están teniendo iniciativas muy activas. Porque en el resto de Europa sí lo están adoptando, ¿no? Hay iniciativas importantes como la de Metro en Alemania y Tesco en Inglaterra. Aquí en España sí que es cierto que la distribución, exceptuando algunos casos muy concretos, está de manos de grupos internacionales, y sí que es cierto... Bueno, la distribución mayor, digamos, el mayor distribuidor es español. Sí, puramente. Sí, lo que pasa es que el mayor distribuidor no tiene de momento esta iniciativa, pero por eso, tenemos parte del sector... Que no es excusa, digamos, que tengan que estar esperando a las centrales, ¿no? No, pero tenemos sector de distribución, una parte importante que depende de grupos franceses, de grupos holandeses, y ahí lo natural es que hagan sus pilotos y sus pruebas allí, en el país de origen, claro, y luego lo extrapolen para acá. Aunque me consta que hay incluso empresas estas que a nivel local ya han hecho sus experiencias para evaluar la tecnología, ¿no? Sí que es cierto que en Estados Unidos el modelo de distribución es ligeramente distinto a lo que se mueve en Europa a nivel de almacenes, de la red de distribución, cómo se llega a cada uno de los países, o en este caso a cada uno de los estados, y ahí digamos, ha encajado mejor y más fácilmente. Por lo tanto, los beneficios han sido más visibles y el despliegue ha sido más rápido que aquí. Pero bien, en España, de hecho, en más de un foro se ha pedido a alguno de los agentes distribuidores que asumiese este rol de iniciativa para implantar la tecnología, pero la respuesta que siempre ha habido ha sido muy negativa. Bueno, yo creo que, digamos, y ahí también te pregunto, ¿no? Es decir, siempre hay que argumentar económicamente, digamos, la única prácticamente razón, y además es normal, la empresa privada no tiene por qué evangelizar, la empresa privada adopta la tecnología cuando le interesa y cuando cree que va a suponer una mejora en el servicio al cliente y sobre todo un ahorro de costes, ¿no? ¿Esto es así con el tema de la tecnología RFID? ¿Cuál es un poco la experiencia que tienes con las empresas con las que estás trabajando hasta mismo? Es decir, el ROI, ¿no? La amortización de este tipo de inversiones, ¿es fácil de explicar? Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, desde lejos parece que sí. Es fácil. A lo mejor no es tan clara la cosa, ¿no? Te comento, por ejemplo, en el sector textil son claros los beneficios en cuanto a reposición, en cuanto a la gestión de la cadena de suministro y sobre todo en cuanto a gestión de tienda, que es una parte muy importante y que en estos momentos hay una gran inquietud por todos los distribuidores en conocer exactamente qué pasa en la tienda, qué movimientos tienen las prendas dentro de la tienda, cuáles son las que se venden más, cuáles son las que no, saber qué está realmente en el punto de venta y qué está en el almacén de tienda. Estas son inquietudes que preocupan bastante en el sector, y allí el explicar las ventajas es fácil, una tarea fácil. Lo que es más difícil en todo caso es cuantificar esos beneficios, porque muchos de estos beneficios, unos van en ahorro de costes, en agilidad de gestión de la cadena logística, pero hay una parte muy importante que va directamente relacionada al incremento de ventas. Entonces el incremento de ventas va a depender en gran medida del modelo de negocio que cada cliente tenga, y muchas veces pues parte de esta información es estrategia de la propia empresa y tampoco la va a hacer pública. Pero ahí diría que es fácil explicar los beneficios, pero para cuantificarlos muchas veces, aparte de la tarea del consultor, la única opción viable es arrancar un piloto y ver si realmente estas premisas que hemos hecho sobre el papel luego se constatan en la realidad, y hay ese incremento de ventas. Porque las ventas siempre son muy difíciles de medir, y más en un sector de moda que depende de la colección, de la meteorología de ese año, etcétera. Pero ahí son bastante fáciles de explicar. Un poco más complejo es cuando abordamos la gran distribución, el gran consumo, porque aquí tenemos el inconveniente de que tenemos unos costes que básicamente se imputan en el fabricante, y tenemos unos beneficios que son tanto por parte del fabricante como por parte del distribuidor, pero que están más centrados en el lado del distribuidor. Por lo tanto, ahí el ROI se tiene que analizar de forma globalizada, fabricante, operador logístico y distribuidor,
y ahí hay que poner de acuerdo los tres agentes para que el modelo funcione y para que sea viable la implantación. Eso o que exista el mandato. Entonces ya no es un tema de ROI, sino es un tema de supervivencia. Es implantar la tecnología para poder seguir vendiendo a ese distribuidor. El precio de las etiquetas ya no es tan caro. Es decir, siempre se ha dicho que el precio del TAC era un poco la primera, hace tiempo, hace unos años, o hace un año o 2 años, era el precio del TAC, lo que digamos esperaba que bajara el TAC individual. Ahora, ¿cuál es el precio de un...? Mira, el TAC ha bajado notablemente de precio. Si nos remontamos a inicios del 2005, probablemente estaríamos hablando de precios alrededor de los 70-60 céntimos de dólar. En estos momentos, hablando de la etiqueta, no del TAC, sino la etiqueta finalizada, podríamos hablar de el orden de los 20 céntimos en estos momentos. Sí que es cierto que el decrecimiento ha sido a tramos, no ha sido homogéneo, y desde hace un tiempo los precios han ido bajando a un ritmo más lento del que se produjo en la primera etapa de 2005 inicios de 2006. Sí que es cierto que también lo que se ha ido constatando es que por el mismo precio estamos obteniendo más funcionalidad. En 2005 estamos hablando de generación 1, estamos hablando de generación 2, que realmente el nivel de funcionamiento es mucho más fiable. Hay un tema que además nosotros que provenimos de la información sobre las aplicaciones corporativas, software corporativo, yo creo que es un tema esencial, entiendo, desde fuera, es decir, por muchas etiquetas, por muchos arcos que haya, si luego aquella información no la gestionas o no tienes sistemas de software preparados para gestionar e incluso hacer inteligencia. Es decir, nosotros abrimos recientemente un portal de Business Intelligence, y el vehículo fundamental por parte de los americanos para, digamos, impulsar las tecnologías de inteligencia de negocio era precisamente la inteligencia que habría que aplicar a la ingente cantidad de datos que empezarían a generar sistemas como el tema del RFID, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una faceta que a lo mejor vosotros estáis un poco alejados de ahí, pero ¿qué opinas de la integración pues con los sistemas de gestión de almacenes, con los sistemas, porque al fin y al cabo todas las empresas van a acceder a la información que provean los RFID por la misma ventana, que es la ventana del ordenador, la ventana web, por así decirlo, por la que están accediendo a la gestión de facturas o a la gestión de albaranes, ¿no? Y además, nunca mejor dicho, en el caso de los albaranes. Entonces, de esta integración, es decir, tanto vosotros como ellos, en este caso a lo mejor no sois tanto vosotros como la gente que fabrica lectores, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, desde tu posición privilegiada, la integración entre los aplicativos de software y los fabricantes, vamos a decirle, de hardware, ¿no? Mira, en principio lo que sería la integración cada vez se facilita más. En primer lugar, los lectores cada vez son más inteligentes, con lo cual ya hacen toda una serie de gestiones de bajo nivel que facilitan su integración. Han aparecido varias piezas de middleware, piezas de software que facilitan la integración, y además los grandes ERPs han bajado para abajo y han puesto funcionalidad middleware en sus módulos específicamente SAP, para Oracle, etcétera, ¿no? Sí que hay un tema crítico en ese sentido, y es que produce un cambio radical en la gestión, y es de que para que el sistema de gestión RFID funcione necesita trabajar con productos individualizados. Si estamos etiquetando mediante RFID a nivel de producto, no a nivel de unidad logística, necesitamos que cada producto sea distinto del otro. Por lo tanto, estamos introduciendo aquí una serialización de producto. Hay industrias que trabajan de esta forma, pero hay muchas industrias que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al serializar el producto y no hablar de genéricos, sino que cada producto concreto, cada jersey concreto tiene un DNI, esto genera nuevamente un volumen de información mucho más elevado del que se está gestionando en estos momentos. Con lo cual, eso puede llevar problemas de dimensionado, incluso de los propios sistemas informáticos. De datos y de almacenamiento de los datos, sobre todo. Esta es una parte crítica. Y la otra es, evidentemente, que el principio de RFID nos permite mejorar los procesos existentes, que aquí muchas veces pues la integración sería fácil,
pero la revolución implícita que hay en el RFID es que nos permite plantear procesos que ahora son inexistentes. Te pondré un ejemplo. Por ejemplo, Marks & Spencer en estos momentos está inventariado 4.500 prendas de una tienda en unos 20 minutos. Esto le permite hacer inventarios a diario o semanalmente. Hasta la fecha ellos estaban haciendo un inventario por temporada o uno por año. Quiere decir que el modelo de reposición, el proceso de reposición se va a modelar de una forma distinta si sabemos que tenemos un recuento físico cada día o cada semana que contando en que tendremos una verificación de ese conteo una vez al año. Entonces hay que redefinir con esta nueva herramienta, redefinir cuál es el proceso y reinventar el proceso de aprovisionamiento. Entonces eso sí que conlleva cambios profundos en cuanto a procesos, en cuanto a sistemas de información, en cuanto a formación del personal que va a hacer estas tareas, y ahí sí que hay un cambio profundo y a veces unos costes ocultos que debemos considerar cuando afrontamos un proyecto de RFID. Pues enlazando con la cuestión de la integración con los sistemas ERP, me gustaría enlazar, valga la redundancia, con la cuestión de los partners. Tú antes me has hablado, y lo entiendo perfectamente, que en un momento dado os cuesta encontrar, ¿no? o es complicado encontrar partners o distribuidores o proveedores, en este caso distribuidores más bien, de vuestra tecnología. Es un poco lo que he querido entender anteriormente, ¿no? Es decir, de cara a nosotros tenemos en nuestra audiencia por muchos integradores y consultores de negocio que están acostumbrados a integradores de software corporativo y consultores que están acostumbrados a la implementación de proyectos de todo tipo en los que interviene el software, ¿no? Los sistemas de RP, como os he dicho, los sistemas de gestión de almacenes, los sistemas de inteligencia de negocio, que yo creo que van directamente conectados o que tienen que ir directamente conectados a los sistemas de RFID, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, primero, ¿vosotros buscáis activamente distribuidores? Esa es una primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿qué tipos de distribuidores, qué tipo de este tipo de agentes que te he comentado anteriormente, crees que serían, es decir, crees que les podríais aportar un valor importante con vuestra tecnología? Consultores integradores de software. ¿Cuál es un poco la idea que tienes en ese sentido? Sí, digamos. Y que ahora mismo, perdona, no esté funcionando, digamos, ¿no? Exacto. Porque yo siempre he asociado la distribución de RFID pues más a una parte más relacionada con la electrónica y con las telecomunicaciones, que me da a mí la sensación de que quizá no sepa trasladar en un momento dado también estamos hablando de reingeniería de procesos, estamos hablando de análisis de procesos de negocio fundamentalmente, y luego viene la tecnología, ¿no? Bueno, te comentaré. Yo supongo que el modelo va a cambiar a medida que pasemos de tener una tecnología incipiente a una tecnología que va madurando poco a poco. Si yo hago la analogía, por ejemplo, con el código de barras hace 20 años atrás, pues realmente en estos momentos evidentemente nos basamos en gran parte en los integradores, dándoles soporte, dándoles producto, dándoles información, pero en la interfase en muchos casos es directamente con el cliente, es el integrador quien la hace, ¿no? La defiende. Exacto. En estos momentos estamos hablando en muchos casos de proyectos de una cierta índole, muchas veces con cobertura global. Si estamos hablando de la distribución textil, cualquier pequeño o mediano distribuidor enseguida pues tiene puntos de venta fuera del país, con lo cual los integradores locales a veces lo tienen un poco difícil para acceder. Por eso directamente estamos haciendo esta gestión. Sí que es cierto que aquí hay la figura de los consultores y la figura pues de la parte de integración con RP, que aquí sí que en función de cuando realmente se vaya, imagino ya, cuando se vayan viendo los casos de negocio, la rentabilidad y el negocio que hay aquí potencial, pues poco a poco se irán digamos posicionando. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido en algún proyecto, en el caso por ejemplo de Marks & Spencer, ahí
y uno de los partners que tuvimos, sobre todo por la parte de ERP y toda la parte de gestión de datos, fue British Telecom en esos momentos, y en esos momentos a partir de ese proyecto British Telecom, la división de identificación automática, está tomando un partido importante en proyectos europeos a ese nivel. Hay otros integradores de la talla de British que pues están un poco más dormidos, y supongo que cuando les afecte o se encuentren en que alguno de sus clientes se enfrenta a la implementación de RFID, pues es cuando acudirán. De momento ellos están un poco a la expectativa. Que estoy hablando a nivel local, a nivel europeo, normalmente cualquiera de estos consultores, integradores, ya tiene su pequeño departamento RFID, o pequeño o mayor, pero en estos momentos a nivel local, a nivel de integración, se está a la espera. También es cierto porque en estos momentos hay proyectos que están en fase piloto. En la fase piloto muchas veces no se hace una integración, sino que se hace un proceso en paralelo al ERP existente para poder analizar y cotejar datos. Entonces sí que es cierto que cuando esos pilotos vayan madurando y entren en fase ya de desarrollo, supongo que empezará a haber una actividad más fuerte en ese sentido. Me gustaría que me dieras un par de frases, una explicación breve de cuál es la situación actual de adopción de los sectores que te voy a nombrar ahora, de 4 o 5 sectores, y qué crees o por qué crees que deberían de pensar en adoptar este tipo de tecnologías. Empiezo con las compañías aéreas, por ejemplo, ¿no? Traqueo de maletas, fundamentalmente, ¿no? Más compañías aéreas, yo te diría, pues el mundo del transporte aéreo, por así decirlo. Sí. Nivel de adopción ahora mismo en España, en Iberia, y qué es lo que le podéis aportar. ¿Por qué crees que tienen que afrontar este tipo de proyectos? Bueno, en este caso, sinceramente no sé si Iberia ha hecho un paso en ese sentido, con nosotros no, y nosotros tampoco hemos hecho ningún paso de aproximación en este caso. Lo que sí que me constan varias proyectos en ese sentido. Por ejemplo, el aeropuerto de Hong Kong desde hacía un tiempo está etiquetando sus maletas con tags RFID y está haciendo parte de la gestión de todo ese movimiento de maletas con tags RFID. Yo creo que este es uno de los sectores donde podría encajar bastante bien. Nos vendría a todos muy bien, además. Exacto. Sí que es cierto que es un sector donde nosotros tradicionalmente no ha sido nuestro mercado natural, y sinceramente desconozco el grado de interés o posible implantación. Eso es que lo han hecho mucho. No. Bien, los puertos. Tenemos en España pues puertos de gran importancia, ¿no? Sí. Pues tenemos el de Algeciras, que creo que es el primer puerto de España y uno de los primeros de Europa. Tenemos el de Barcelona, tenemos el de Valencia, tenemos en Galicia también puertos. ¿Sabes algo de lo que están haciendo los puertos al respecto? Hay experiencias. Lo que pasa es que están un poco alejadas de nuestra actividad. Es RFID, porque es identificación por radiofrecuencia, pero debido al tamaño, normalmente en puertos quieres identificar un contenedor marino, no una caja de cartón ni un pallet, y las distancias en las que nos estamos moviendo son mucho más grandes. Tenemos que tener en cuenta que un tag RFID pasivo, de los que estamos hablando, tenemos un rango de lectura de unas 4 o 5 metros como mucho. Entonces, para ese tipo de aplicaciones son mucho más útiles los tags activos que van insertados o adheridos al contenedor marino, y no solo, normalmente van en conjunción con sistemas de localización, con lo cual no solo sirven en un momento determinado para identificar ese contenedor, sino que incluso pueden identificarse y digamos transmitir esa localización a un gestor. Yo sé que en ese sentido que hay varios proyectos también en ese sentido, pero sí que esto ya no sería lo que sería el etiquetado de RFID, sino sería la identificación por RFID con elementos. Brevemente, hazme una diferencia entre lo que es el tag pasivo y el tag activo. Vosotros hacéis tag pasivo. Exacto. Tag pasivo, la diferencia primordial es que el tag pasivo no lleva alimentación, no lleva baterías, con lo cual podemos conseguir tags de un tamaño muy finito, que puedes laminar en una etiqueta, y de un bajo coste. Pero tienen una distancia, digamos, exacto, corta. Porque en ese sentido el tag pasivo se alimenta de la propia radiación que le envía el lector.
Entonces solo va a disponer de esa potencia para alimentarse y irradiar la energía en sentido inverso, y ahí estamos fijados por lo que nos marca la normativa. La normativa no nos permite trabajar a más allá de 2 vatios, por lo tanto siempre tenemos esa limitación física. En el caso de TAC activo tenemos un TAC que pues, podría ser el caso del teletac, del paso por los peajes. Ahí tenemos ya un sistema alimentado por baterías con un coste muy superior, un tamaño superior, pero como no tenemos que depender de la energía que recibimos del lector, el alcance en cuanto a lectura es mucho mayor. ¿Cuánto puede ser el máximo, digamos? Podríamos hablar de decenas de metros, 20, 30 metros. Vale. Que eso es lo que se utiliza en los puertos, supongo. Exacto. Y vosotros ahí no entráis porque en el fondo no son etiquetas, estamos hablando de otra cosa. Exacto. Estamos hablando de antenas prácticamente, ¿no? Exacto. Digamos que el chip que va dentro tiene la misma funcionalidad y trabaja en el mismo entorno de frecuencias, pero el soporte no tiene nada que ver. Una cosa es una caja con una circuitería y unas baterías, la otra cosa es una lámina con una antena troquelada de aluminio o de cobre con un chip adherido que se lamina en una etiqueta tradicional. En la parte de la producción de alimentos, del sector alimenticio, que aquí yo creo que está también muy relacionado con la trazabilidad, ¿estáis haciendo cosas? Los productores de jamón serrano, sí, las bodegas de vino. Hay porque ahí intervenís vosotros. Sí. Hay casos donde hay iniciativas. Por ejemplo, en el caso de producción de jamones, para la trazabilidad o para tener un seguimiento dentro de la propia producción, ¿no? De lo que está en el secadero, lo que ha salido, cuánto tiempo lleva, todo ese movimiento de jamones en la propia industria. Luego en el sector alimentario, por ejemplo, Pascual ha hecho un par de proyectos para la trazabilidad tanto de producto fresco, de lo que es el movimiento de huevos entre las granjas y los centros de producción, y en lo que es todo el etiquetado producto lácteo. Si bien aquí normalmente hasta la fecha se han restringido bastante a proyectos en la gestión de producción. En la parte logística, por ejemplo, Pascual ha hecho unas pruebas, ha llegado a unos resultados, pero ha quedado a la espera que la distribución desee compartir esos resultados y esos proyectos con ellos, porque digamos, una vez tienen ellos el pallet de bricks de leche preparado, aunque le pongan un tag RFID, si luego la cadena logística no va a utilizarlo, claro, pues no va a servir nada, ¿no? Pero en ese sentido sí que hay. Porque se puede llegar perfectamente a poner el tag o la etiqueta en la caja de bricks. Entiendo. Exacto. Que no llegar hasta hasta el brick, pero en la caja de bricks es perfectamente razonable, ¿no? A ese y a nivel de costes es asumible. A ese nivel hay experiencias, hay proyectos de viabilidad. El único tema es, digamos, que el productor solo tiene visibilidad hasta que tiene el pallet preparado para entregarlo a la cadena logística y al distribuidor, y entonces él solo puede beneficiarse de los beneficios a ese punto, y en cambio soporta el 100% del coste. Entonces, hasta, digamos, en el momento actual de precios, hasta que no contemplemos los beneficios que van a obtener los otros eslabones de la cadena de suministro en ese proyecto como un proyecto interempresas, difícilmente vamos a encontrar el ROI en la parte del fabricante solo. Y este es el freno que tenemos en gran distribución hoy por hoy. Claro, porque no tiene sentido que Pascual etiquete los paquetes de Tetrabric si cuando sale de su cadena de producción no sirve para nada, ¿no? Exacto. Que es un poco el estado actual. Igual los operadores logísticos supongo que deberían de asumirlo. Exacto. Y también lo fundamental, la gran distribución, ¿no? Está claro. Un ejemplo de aplicación de la operación que representaría hacer un inventario con la tecnología RFID en un entorno de tienda, sin tener que pasar leyendo el código de barras uno por uno de cada una de las prendas, operación que nos consume bastante tiempo. Con el lector RFID sencillamente lo que vamos a hacer es activar la lectura y, haciendo un barrido por la zona donde tenemos las prendas, automáticamente el lector nos va a reconocer todas las prendas que tenemos aquí. Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos utilizar la tecnología RFID para un seguimiento logístico de las prendas.
Vamos a hacer una simulación. Imaginemos que estas camisetas están fabricadas, por ejemplo, en India, y nuestro fabricante les ha colocado previamente la etiqueta que les identifica RFID y las coloca en una caja. Esta caja luego es paletizada y la vamos a recepcionar en nuestros almacenes. Aquí vamos a simular el proceso de recepción de estas cajas en nuestros almacenes, por ejemplo aquí en España, donde al entrar el pallet por el muelle de carga tenemos ubicadas unas antenas que con un lector de RFID nos permitirán conocer el contenido de cada una de las cajas sin necesidad de abrirlas e inspeccionarlas una a uno. Vamos a hacer el proceso de simulación. Cuando todas las cajas han pasado a través del arco, aquí nuestro lector nos indica el contenido de todas las prendas que ha leído en ese evento, con lo cual podemos verificar el contenido de esas cajas sin necesidad de analizarlas una por una. Aquí vemos, por ejemplo, en la pantalla, cómo cuando va pasando el pallet con las cajas, vemos cómo van apareciendo los productos que hay en ellas y se va identificando todo el producto. Paulatinamente hasta que ha reconocido todos los productos que hay dentro.